Bueno, vamos a empezar con el nuevo tema, el penúltimo tema, que es equilibrio químico. ¿Sí? Eh, Nosotros en la clase pasada, para los que estuvieron, habíamos visto lo que era la cinética química. ¿Sí? La cinética química se relaciona con equilibrio químico y con el próximo tema que es equilibrio iónico. ¿Sí? Van a ver que vamos a usar algunos conceptos para desarrollar lo que es equilibrio químico. La cinética química, que era el tema pasado, hablaba fundamentalmente de las velocidades de las reacciones, ¿sí? De cómo se calculaba la velocidad de las reacciones, cuáles eran las reacciones de orden 0, de orden 1, de orden 2, ¿sí? Y acá vamos a ver qué sucede cuando en una reacción ocurre un equilibrio químico. ¿Qué quiere decir que ocurra un equilibrio químico? Yo les muestro una ecuación general para que más o menos lo vayamos entendiendo, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, un reactivo A, un reactivo A más un reactivo B que me da un reactivo C más, perdón, un producto C más un producto D, ¿sí? Eso es lo que nosotros veníamos viendo, ¿sí? En forma general, las reacciones que se producían de esa manera, ¿sí? Un reactivo A que tiene un número de moles A, un coeficiente B, un coeficiente C y un coeficiente D. ¿Sí? Es una reacción común general. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchas veces, ¿sí?, esa reacción no tiene necesariamente un solo sentido. Si ustedes ven esta flechita que está acá, ¿sí?, esa flechita, ¿qué quiere decir? Que reacciona A con B para transformarse en el producto C más el producto D. ¿Sí? Eso es lo que me dice a mí la ecuación química esta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces, ¿sí?, no, todavía yo voy a tener o vamos a tener parte del reactivo de A y parte del reactivo de B. ¿Qué quiere decir eso? Que se produce una reacción en el sentido inverso también. Es decir, que la cantidad de C que se forma más la D que se forma vuelven a reaccionar para producir nuevamente A más B. ¿Sí? Entonces, se está produciendo que A reacciona con B para producirme un producto C más un producto de D. Y a la vez, lo que se forma vuelve a reaccionar para producirme A y B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se simboliza eso? Yo voy a hacer una doble flecha aquí. Eso quiere decir que hay un equilibrio que se está produciendo. Así como se está produciendo C y D, también se está produciendo A y B. ¿Eh? Pueden llegar a encontrar ustedes también esa doble flecha de esta manera, como una flecha para aquel lado y otra flecha para el otro lado. ¿Sí? Dos flechas. Es lo mismo, ¿sí? Que sea una doble flecha o que sea la flecha que se encuentre, o dos flechas, una para un lado y la otra para el otro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esas dos flechas? La primera flecha, ¿sí?, yo le voy a poner de rojo aquí, quiere decir que A más B me da C más D. Y la otra flecha, esta, ¿sí?, quiere decir que pasa al revés. Que C más D me da A más B. Y en conjunto, estas dos, ¿sí?, llego a esta ecuación. ¿Sí? Es como sumar las dos ecuaciones, más o menos. ¿Sí? Eso es un equilibrio químico. Un equilibrio que sucede en una reacción química que se produce en un sentido
y también se produce en el otro sentido. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto, chicos? Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, cada equilibrio, ¿sí? Cada reacción tiene una constante. ¿Sí? Una constante que se llama Kc. ¿Sí? Esa constante Kc, ¿sí? Es la constante de equilibrio, ¿sí? De la reacción, de cualquier reacción. ¿Cómo se la calcula o cómo se la determina? Muy fácil. Yo voy a hacer la concentración de los reactivos, que sería de C elevado a su coeficiente, por la concentración del producto, perdón, D elevado al coeficiente D, dividido en la concentración del reactivo A elevado a la A, por la concentración del reactivo B elevado a la B. ¿Sí? La concentración molar. ¿Sí? La concentración de cualquiera de los reactivos o productos tiene que estar en mol por litro. ¿Sí? Esa es la constante. Para todas las reacciones químicas siempre va a haber una constante. ¿Sí? Ahora, esa constante, K, depende de la temperatura. ¿Sí? Y además de que dependa solamente de la temperatura, ¿sí? Solamente solo se incluyen las especies gaseosas o las que están en solución. Solo se incluyen especies gaseosas o en solución. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo un sólido, ¿eh? Yo no tengo que involucrarlo en mi cálculo. ¿Sí? O si tengo alguna sustancia pura, como ser el agua, ¿sí? Tampoco lo tengo que colocar en mi cálculo. Ya vamos a hacer cálculo de constante, ¿sí? Pero quiero que sepan eso, que la constante únicamente depende si cambia la temperatura, ¿sí? Después no cambia, siempre va a ser el mismo valor, por eso se llama constante. ¿Sí? Esta constante Kc, que yo les puse aquí recién, ¿sí? Es para, como dije recién, eh, perdón, esa constante Kc es para especies en solución. ¿Sí? Después hay otra constante que se llama Kp. Y esta es para gases. ¿Sí? ¿Y cómo se relaciona con la constante Kc? A través de la siguiente ecuación. Perdón. Y Kp es igual a Kc por R por T elevado a la delta de N. ¿Quiénes son cada uno de esos términos? Kc, el que uno calcula al inicio. R es la constante de los gases. ¿Se acuerdan que en el práctico de gases vimos mucho esto? ¿Sí? Vimos las constantes que están determinadas, definidas. T va a ser la temperatura de la reacción, que siempre tiene que estar en grados Kelvin. ¿Sí? Y delta de N, ¿sí?
es la variación en el número de moles de los gases. ¿Sí? Es decir, el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos. ¿Sí? Vamos a suponer, por ejemplo, a ver, que en esta reacción, ¿sí?, son todos gases. ¿Sí? ¿Cómo calcularía la variación del número de moles? ¿Cómo calcularía? Aprovechemos ahora que somos poquitos y nadie va a tener vergüenza de contestar. ¿Cómo calcularía esa variación del número de moles? ¿Qué les parece? Y sería 2 menos 2. No dice que vale 1, ¿no? ¿Cuáles son los moles de los productos? La minúscula, digamos. ¿Sí? ¿Cuál? A y Los B. productos De los serían productos. 6D. C y D, exactamente. De los productos es C más D, minúscula, menos ¿quién? A más B. Exactamente, A más B, ahí está. ¿Sí? Pero únicamente se puede realizar esto cuando yo sé que son gases. ¿Sí? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes si es líquido, si es solución, si es gas? ¿Sí? No es que van a adivinar. Lo que va a suceder es que en la ecuación les va a indicar. Por ejemplo, aquí arriba les puede decir, a ver, el reactivo A puede ser un gas. ¿Sí? El producto C puede ser un sólido. ¿Sí? El producto D puede ser una solución acuosa que tiene una concentración, por ejemplo. Profe, disculpe, ¿y puedo tener así, digamos, intercalado gases con sólido, no, verdad? Sí, sí, sí ¿Sí? se puede. Sí, sí se puede. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Qué constante utilizamos? Vos siempre vas a calcular Kc, ¿sí? Salvo que vos tengas todo gases, entonces ahí vas a calcular Kp primero y después Kc. ¿Se entiende? Bien, bien, sí, sí. Por ejemplo, a ver el caso de una solución, como vos decís, si tenés varios eh, estados. Pasa que Eh, usted nos decía que en KC no teníamos que incluir gases, agua, por ejemplo, claro. en el cálculo, y no lo incluimos, ¿Y qué? y no lo incluimos, o sea, al No, momento no, de no. calcular KC. No, no, no. Para Casi no se lo incluye. No, 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 Ah, no. bien, bien. Acá ahí se ve, solamente se incluyen las especies gaseosas en solución. Es lo único que tenés que hacer para KC. ¿Eh? Ya vamos a ver en los ejercicios y ahí creo que lo vamos a terminar de entender. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Bueno, después vamos a ver eh, cuándo se va a modificar el equilibrio. ¿Sí? Voy a poner acá modificaciones del equilibrio. Modificaciones del equilibrio. ¿Cuándo se va a modificar un equilibrio? Se modifica cuando ¿qué? Cuando yo tengo, por ejemplo, cuando cambia la concentración de algunos de los reactivos o de los productos. ¿Sí? Voy a colocar de nuevo la misma reacción anterior para que lo vean. Que me da C más D. ¿Sí? ¿Cuándo se va a modificar? Cuando una de las razones, ¿sí?, cuando cambia la concentración, ya sea de algún reactivo o de algún producto. Por ejemplo, pregunto yo ahora,
¿Qué pasa si yo le aumento mayor cantidad de C? ¿Sí? Yo le empiezo a agregar C. ¿Para dónde se va a ir la reacción o se va a desplazar el equilibrio? ¿Qué les parece? Para los productos, digamos. O sea, Eh, ya con lo de los productos ya no voy a poder generar lo de los reactivos. No sé si me entiende. a ver, si O vos sea, le agregas, C sí, más D, flecha en sentido para A más B. exactamente, se desplaza hacia la izquierda entonces, hacia allá, Claro, ¿sí? Muy bien, perfecto, ¿sí? Porque vos estás agregando más C, más cantidad de C. Si le aumentás más cantidad de C, va a reaccionar con más cantidad de D para irse para el otro lado, para la izquierda, ¿sí? Y al revés, ¿cómo sería? Si yo le agrego, por ejemplo, el reactivo A, estoy favoreciendo que se vayan formando los reactivos, los productos C más D, ¿sí? Entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. ¿Bien? ¿Se entiende ese concepto? sí, profe. Bien. Bien. ¿Cuándo más va a cambiar? Cuando cambie la presión. ¿Sí? Voy a poner aquí. Cuando cambia la presión. ¿Y cuándo la presión me afecta en una reacción química? Cuando son sólidos, cuando son líquidos o cuando son gases. O Con siempre me son va gases. cuando son gases. ¿Sí? Recuerden que los sólidos no modifican ni su concentración ni su equilibrio cuando uno ejerce una presión. Los líquidos tampoco, son incompresibles. ¿Sí? En cambio, los gases sí. ¿Sí? ¿Y cómo se va a modificar con ese cambio de presión? Yo me voy a tener que fijar cuáles son las especies gaseosas, ¿sí? Y según eso analizar, ¿sí? Y decir, bueno, si aumenta la presión, si aumenta la presión, entonces el equilibrio se desplaza hacia donde hay menor número de moles. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Voy a escribir una reacción sencilla, ¿sí? Donde tenemos dióxido de azufre más, esto es gaseoso, más oxígeno gaseoso en equilibrio con el trióxido de azufre gaseoso. Lo igualo y esto me queda un medio. ¿Sí? ¿Dónde tengo más número de moles? ¿En los reactivos o en los productos? Aquí tengo reactivos y aquí tengo productos. ¿Cuánto es el número de moles de los productos? Tengo más número de mole en los reactivos. Bien, ¿sí? ¿Cuántos tengo en los reactivos y cuántos tengo en los productos? ¿Es un 5 profe? ¿Puede ser? ¿O una S? No, una S, dióxido de azufre y trióxido de azufre. ¿Cuánto vale acá el número de mol? Uno. Uno, bien, aquí tengo uno. Y en los productos, en los reactivos, aquí tengo uno y aquí tengo Tengo 3 medios. 3,5 o 1,5 es lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si yo a esa reacción, en esa reacción química, le aumento la presión?
¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia el producto, va hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿sí? Hacia donde tengo menor número de moles, ¿sí? Siempre el equilibrio va a estar desplazado en ese sentido, ¿sí? Ahora, si sucede lo contrario, si disminuyo la presión, se va a desplazar en el otro sentido, ¿sí? A la izquierda. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto del cambio de presión? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y por último, cuando se modifica el equilibrio, cuando cambia la temperatura. ¿Cómo se va a modificar cuando cambia la temperatura? Si aumenta la temperatura, entonces, perdón, voy a tener que diferenciar dos cosas antes que me olvide. Primero, si tengo una reacción exotérmica o una reacción endotérmica. ¿Sí? Lo voy a subdividir aquí. Una reacción endotérmica y una reacción exotérmica. ¿Cuándo era una reacción endotérmica? Cuando el delta de H de la reacción era positivo, ¿se acuerdan? Y exotérmica cuando el delta de H era negativo. ¿Qué quería decir que el delta de H sea positivo? Esto, Que absorbía calor. que absorbía calor, ¿sí? Que para que se produzca la reacción, vos necesitabas calentarlo. ¿Eh? Eso era endotérmica. Y ahora les pregunto, ¿qué pasa si una reacción endotérmica, ¿sí? Yo le aumento la temperatura? Por ejemplo, una reacción, de nuevo, A más B en equilibrio con C más D. ¿Qué pasa si esa reacción es endotérmica? ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? ¿Para dónde se va a desplazar el equilibrio? Para la derecha. Para la derecha, exactamente, porque voy a generar más productos para acá. ¿Sí? Y si disminuyo la temperatura, por supuesto va a pasar lo contrario. El equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, veámoslo, veamos para la reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir que una reacción sea exotérmica? Que libera calor. Que libera calor. ¿Sí? Vos haces reaccionar dos reactivos y empieza a liberar calor. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura para una reacción exotérmica? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Compárenlo con la de arriba. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, exactamente. Se va a ir para acá. ¿Sí? Y si disminuyo la temperatura, ¿sí? Por supuesto se va a ir hacia la derecha. Bien, ¿se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Aquí un repaso más o menos. Tenemos la reacción, ¿sí? La constante de quien depende. Tienen Kc y Kp. ¿Sí? Cómo se modifica un equilibrio, ¿sí? Cuando cambia la presión, cambia la concentración y cuando cambia la temperatura. ¿Sí? Ahora veamos, lo apliquemos a la práctica, a ver si queda claro. ¿Sí?
Dice, escriba las constantes de equilibrio y establezca sus unidades para las siguientes reacciones químicas. Para la reacción química A, ¿cuál va a ser esa constante? Va a ser, fíjense, yo voy a hacer la primera y después ustedes me ayudan a hacer la segunda y tercera. Kc es igual al cociente entre los productos, la concentración de los productos elevado a su coeficiente. El dióxido de carbono es gas, entonces sí va. Concentración del dióxido al cuadrado. El agua no va. ¿Por qué no va el agua? Porque solamente en la constante van los gases y las soluciones, ¿sí? Los sólidos y los líquidos puros no van, ¿eh? Entonces yo tengo aquí agua. El agua es un líquido puro, por lo tanto no lo incluyo en mi constante, ¿eh? Dividido la concentración de los reactivos. Este compuesto tampoco va, porque es líquido, ¿sí? Ahí me dice L, de líquido. Y me queda la del oxígeno, que sería la concentración molar del oxígeno elevado a la 7 medio. ¿Sí? Y esa es la constante de equilibrio. Bien. Con el tema de las unidades se los dejo para ustedes porque es reemplazar mol por litro nada más y hacer exponencial. ¿Eh? Vamos al B. ¿Cuánto vale la constante en el ejercicio B? A ver, ¿quién me dice? A ver, Fabricio, ¿cuánto vale la constante Kc en el 2, en el B? Sería el oxígeno 2 que sí va, porque es un gas. Quién va en el numerador? El oxígeno. Acuérdate que es productos sobre reactivos. Ah, bien, bien. El dióxido de carbono. Bien, concentración del dióxido de carbono elevado a qué exponente. A 1. 1, bien. No se lo pone al 1, ¿sí? Pero yo lo ubico ahí. ¿Sobre quién? El oxígeno, Bien, elevado también a la 1. bien, perfecto. El carbono. Carbono es verdad, no va porque tiene la S de... De sólido, exactamente. ¿Sí? Entonces ya me queda ahí. Bien. Veamos el C. A ver, Matías, si quiere participar, ¿cómo harías el C? No le entiendo ese, profe. A ver, Alan, ¿lo entendés? ¿Qué es AQ? AQ es de acuoso, de solución sería. Ah, bien. Entonces en el numerador pondría, no sé cómo se llama el del producto. Este compuesto lo pones en el numerador. Sí, Ok. Ese no va, por favor. o no. En qué estado está? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Está en sólido. Sólido. Entonces, Ajá, no, no no va. va. Directamente ponemos 1. Uno. Sí. Y de Y ahí abajo, pongo, estos dos serían solución, ¿verdad? ¿sí? Y los pongo a los dos abajo. A los dos abajo, la concentración de bario a la más 2 por la concentración de sulfato, perdón, por la concentración de sulfato menos 2. Todo eso elevado a la 1, ¿sí? Porque no tiene exponente, ¿no? Entonces me queda ahí directamente. ¿Ves? Profe, el exponente ese más 2 y menos 2 no son exponentes, digamos. No, esas son cargas.
porque son iones. Ah, bien, bien, ¿Sí? bien. Acuérdate que siempre los coeficientes van adelante. Acá adelante. Ahí y acá. ¿Sí? Que son 1. Bien, bien, gracias. Bien. ¿Se entendió cómo sacar la constante de las reacciones? Profe, directamente reemplazamos ahí, digamos, ¿verdad? 1 sobre, por ejemplo, el primero me queda 1 al cuadrado sobre 1 a la 7 medio. Claro. O sea, Ah, bien. mol por litros. ¿Sí? Acuérdate que la concentración es mol por litro. ¿Sí? O sea, reemplaza. A vos te quedaría el primero. A ver, lo pongamos al primero nada más. Kc es igual mol por litro al cuadrado dividido en mol por litro a la 7 medio. ¿Sí? ¿Y cómo te va a quedar? Queda mol por litro a la menos 3 medio, Mol por litro a la menos 3 medio. ¿Por qué? porque tengo la misma base y se restan los exponentes. Se restan los exponentes porque tenemos la misma base. Sería 2 menos 7 medio. ¿Sí? Eso te da, ¿cuánto me dijiste? Menos 3 medio. Sí, Entonces sería mol por litro a la menos 3 medio. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Sigamos. Ejercicio 2. Dice, sugiera 4 maneras por las cuales puede aumentarse la concentración de equilibrio del trióxido de azufre en un recipiente cerrado si la reacción es. Fíjense en que ahí tienen. Dióxido de azufre, la misma reacción que les puse recién. ¿Sí? Dióxido de azufre más 1 medio de oxígeno me da 1 mol de trióxido de azufre. Y la reacción, fíjense que tienen un dato importante, es exotérmica. ¿Sí? ¿Cómo harían para modificar el equilibrio y que se desplace siempre hacia la derecha? ¿Qué harían? Fíjense que son todas. Eh, Sí, ¿Qué no era mermando calor o aumentando calor, una de las dos? temperatura. Sí. Esta reacción es exotérmica. Exotérmica quería decir que libera calor la reacción. ¿Cómo trabajábamos cuando la reacción era exotérmica? ¿Sí? ¿Cómo trabajábamos con la temperatura? No había que disminuirla. Exactamente. Se disminuye la temperatura, ¿sí? Cuando la reacción era exotérmica. ¿Sí? Cuando era endotérmica era al revés. A ver, espera. Si el delta de H es negativo, quiere decir que es exotérmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura para una reacción exotérmica? ¿Hacia dónde se va a ir el equilibrio? ¿Hacia la ¿Cómo, profe? izquierda? Pregunta, disculpe. Si yo a una reacción exotérmica le aumento la temperatura, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, exactamente. Se va a ir para allá. Pero como yo necesito que el equilibrio se desplace hacia la derecha,
¿sí? Lo que tengo que hacer es disminuir la temperatura. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Bien? ¿Se entendió esa partecita? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra forma? ¿Qué harían con las concentraciones? Puedo Por aumentar ejemplo, las concentraciones de los reactivos. los reactivos, ¿sí? Entonces, aumento la concentración, por ejemplo, del dióxido de azufre, ¿sí? Si aumento esa concentración, por supuesto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha nuevamente, ¿sí? O también puedo agregarle oxígeno, ¿sí? Si le aumento oxígeno, va a suceder exactamente lo mismo, porque estoy aumentando reactivos, ¿sí? ¿Qué otra forma? ¿Qué pasaría con la presión, Puedo por aumentar ejemplo? la presión. Aumentar la presión. Si yo aumento la presión, dijimos que el equilibrio se desplaza hacia donde hay menor número de moles. Se desplaza hacia el menor número de moles. ¿Sí? Esa sería otra. ¿Y qué más podría ser? Una más. Relacionado con la concentración. En realidad puedo jugar ahí con el tema de las concentraciones también, ¿sí? Y de las presiones también. Puedo decir, bueno, disminuyo la presión, ¿sí? Perdón, no con la presión, perdón, con la concentración. Puedo agarrar y decir, bueno, disminuyo, por ejemplo, la concentración de trióxido para que se me corra un poco más hacia la derecha, ¿sí? Esa podría ser una también, ¿sí? Bien, bien, chicos, ¿se Bien, profe. entiende? Sí, ¿Sí? sí. Bien. A ver, sigamos con otro. Son todos más o menos parecidos, así que creo que lo vamos a ir eh, terminando de entender. Aquí tenemos otro. Esto es para que me lo respondan así en forma verbal. Dice, en la siguiente reacción tenemos 2 de monóxido de nitrógeno gaseoso más oxígeno me da 2 de dióxido de nitrógeno gaseoso. O sea, es una reacción completamente gaseosa y exotérmica, ¿sí? Y ahí me pregunta, al revés de las otras, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio cuando? Cuando aumenta la temperatura. ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, exactamente. Si se extrae el monóxido de nitrógeno, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. A ver. No, no, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Estoy extrayendo esto que está acá, ¿sí? Entonces el equilibrio se va a ir hacia la derecha. Eh, a ver, ustedes no pongan la flecha, pongan derecha, el equilibrio se desplaza hacia la derecha o el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Si se introduce más oxígeno,
¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y si se reduce el volumen del recipiente, eso aquí irá asociado, reducir el volumen del recipiente. ¿Qué les parece? Aumenta la presión. A un aumento de presión, exactamente. Y si aumenta la presión, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Hacia la derecha. Hacia la derecha o hacia donde tengo el menor número de moles. ¿Sí? Entonces, hacia la derecha. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos, verdad? Esto de cómo cambia el equilibrio cuando Sí, sí, jugamos. profe. Con concentración, con presión y con temperatura. Son las únicas tres variables. ¿Sí? Con eso ustedes pueden hacer, eh, hagan su regla, su reglita, ¿sí? En un cuaderno y vayan viendo ustedes. ¿Sí? ¿Qué pasa si aumento la temperatura? ¿Qué pasa si aumento la presión? ¿Qué pasa si disminuyo la concentración o si aumento la concentración? ¿Sí? Todas esas cositas. Veamos otro. Un recipiente contiene amoníaco, nitrógeno e hidrógeno cuyas concentraciones molares, es decir, en mol por litro, son 0,102, 1,03 y 1,6 respectivamente a una temperatura de 1000 Kelvin. Calcular Kc para la reacción. Tenemos amoníaco acuoso o en solución acuosa, nitrógeno en solución acuosa e hidrógeno también en solución acuosa. ¿Cómo expresaría la concentración Kc para este caso? ¿A qué sería igual? Y son, son Solución acuosa. soluciones. Sí. Sí. Entonces, Sería un medio de nitrógeno. Nitrógeno, ¿verdad? sí, nitrógeno. Concentración de nitrógeno a la 1 medio por, Por el hidrógeno, sí, 2 a la 3 medio, bien, el sobre amoníaco, sí, el amoníaco elevado a la 1. bien. ¿Sí? Esa es la constante Kc. Y me pide el valor. ¿Cuál sería entonces? ¿Cómo hago? Aquí tengo los valores. ¿Sí? La concentración de nitrógeno me dice que vale 1,03. La de amoníaco 0,102 y la de hidrógeno 1,6. Entonces reemplazo. La de nitrógeno 1,03 mol por litro, porque es concentración molar elevada a la 1 medio. Ustedes vayan calculando, ¿sí? La de hidrógeno es 1,6 mol por litro elevado a la 3 medio, dividido en la concentración de amoníaco, que es 0,102 mol por litro. ¿Cuánto me da eso? ¿20,13 puede ser, profe? 20,13. ¿Todo lo hicieron así? ¿Le da 20,13? Sí, profe. Bien. ¿Y en qué unidades? Mol por litro. Tenés que sumar 1 medio más 3 medios, ¿sí? Que sería 4 medios, sería 2 sobre 1, 1. Exactamente, mol por litro.
¿sí? El mol por litro, a ver, para los que por ahí se perdieron un poco, yo lo saco haciendo mol por litros a la 1,5 por, esto es mol por litro a la 3,5 sobre mol por litro. Como son la misma base, se suman los exponentes. 1,5 más 3,5 me va a quedar mol por litro a la 4,5. O lo que es lo mismo, igual a 2. Sobre mol por litro a la 1. Entonces, cancelo 1 y me queda directamente mol por litro. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, bien. Sí, profe. Vamos al quinto. Y volvemos a la reacción del dióxido de azufre más el trióxido. Perdón, más el oxígeno que me da trióxido. Dice, en el equilibrio, esa reacción que yo tengo aquí, ¿eh? El valor de la constante de equilibrio Kc es igual a 261 decímetros cúbicos por mol a 1000 Kelvin. ¿Eh? O litros por mol es lo mismo. Calcular Kp a esta temperatura. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos? Kp, si es que no se acuerdan, ¿a qué era igual? A Kc por, entre paréntesis, R por T elevado a la delta de N. ¿Eh? El valor de Kc lo tengo. El valor de R también lo conozco, ¿sí? Porque es la constante de los gases. La temperatura la conozco también porque son 1000 Kelvin, ¿sí? Y me falta determinar el delta de N. El delta de N, ¿a qué era igual? A el número de moles de los productos menos el número de moles esperen que me sale más o menos menos el número de moles de los reactivos. ¿Cuánto vale el número de moles de los productos? 2. 2, exactamente. Porque tengo aquí solamente 2 moles de productos. ¿Sí? Profe, una Y, pregunta. Ahí sí, tengo una duda yo. sí, Como está equilibrada, está en equilibrio, digamos, ambas partes no son reactivos y producto a la vez. sí, 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 sí. Pero vos tenés que fijarte cómo está escrita inicialmente la reacción. ¿Sí? Si está escrita de esa manera, ¿sí? Quiere decir que vos inicialmente, ¿sí? Pusiste dióxido de azufre y oxígeno para que se produzca trióxido. ¿Sí? Bien, bien, bien. O sea, el de la derecha siempre va a ser mi producto. Claro, exactamente. Podría haber sucedido, ¿sí? Que yo te dé a vos la reacción al revés. Yo te diga, bueno, yo pongo en un recipiente trióxido de azufre, ¿sí? Y me da dióxido de azufre más oxígeno gaseoso. ¿Sí? Ahí mi producto es el dióxido de azufre y el oxígeno. Y mi reactivo es el trióxido. ¿Bien? Bien, profe, bien, bien. A ver, borremos esto y sigamos con lo otro. Eh, delta de N, número de moles de producto era 2 y moles de reactivo, ¿cuántos son? Gaseosos. 3. 3, ¿sí? Porque tenemos 2 del dióxido más 1 del oxígeno, son 3.
¿Cuánto me da esto? -1. Menos 1. Entonces, si lo reemplazo en mi ecuación, me va a quedar Kp igual a Kc por R por T a la menos 1. Como ese exponente a la menos 1 lo puedo pasar al denominador. Y me quedaría Kp igual a Kc sobre RT sobre RT. ¿Sí? Kc lo conozco. Vale 261 litros por mol. La constante de los gases también. 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin mol. Y la temperatura vale 1000 Kelvin. Cancelamos. Entonces, ¿cuánto me va a quedar Kp? 3,18 me da mi profe. ¿Puede ser? A mí también, profe. Bien, 3,18 por atmósfera a la menos 1. ¿Sí? ¿Por qué a la -1, profe? Porque acuérdate que está en el denominador esto, ¿sí? Entonces te va a quedar 1 sobre atmósfera, ¿sí? O atmósfera a la menos 1. Ah, bien, 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 lo invierto. Claro, lo invertís. Es lo mismo que decir atmósfera a la menos 1. Bien. Se va entendiendo, ¿verdad, chicos? No es complicado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, de mi parte no. Bien. Alan, ¿Sí se entiende, profe? ¿se entiende? Bien. Matías, Sí, profe, se bien. entiende. Y Emilia, que no habló en toda la clase. ¿Se Sí entiende? se entiende, profe. Bien. Sí. Bueno. Bueno, hasta acá llegamos con el práctico, ¿sí? El ejercicio número 6 no lo hagan, ¿sí? No hace falta que lo hagan ese. Ese lo eliminan del práctico directamente. ¿Bien? Bueno, a ver, voy a cortar la grabación para que no se haga largo la clase y ya continúo con ustedes.